Buenas tardes, compañeros y compañeras. En esta oportunidad, pues lo que vamos a hacer es una socialización general del trabajo que deben llevar hasta el momento. ¿Qué es lo que van a hacer? Escuchen atentamente. Después de que usted revise sus diapositivas y escuche esta explicación, va a hacer las correcciones pertinentes. Entonces, por favor, necesito que esté muy atento. Pues bien, ¿por qué estamos trabajando en los ciclos biogeoquímicos? Es una forma integral de poder abordar o desarrollar competencias científicas y comunicativas. ¿Cuáles son las científicas en química? Perdón, científicas generales, uso comprensivo del lenguaje científico, la indagación y la explicación de fenómenos. Y las comunicativas, pues interpretar, argumentar y proponer. Entonces, el objetivo de estas actividades es básicamente que usted, pues, desarrolle esas competencias. Ciclos biogeoquímicos, bio porque están relacionados con la vida, geo porque involucran procesos de la tierra y químicos porque hablan específicamente de transformaciones de dichos elementos, es decir, no se mantiene el elemento con las mismas condiciones durante todo el ciclo. Para poder abordar esto, entonces voy a tomar como ejemplo un elemento al que voy a denominar elemento A. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a observar que el elemento A posiblemente puede estar en diversos lugares. Listo. Entonces, a ver, usted puede encontrar que su elemento va a estar, por ejemplo, en la corteza terrestre, en este sector, o puede estar en una fuente hídrica, o puede estar en la atmósfera, o como algunos a los que les correspondió elementos radioactivos, pueden estar muy cerca al núcleo de la Tierra. Bien, ¿qué va a hacer usted? Usted va a organizar, va a tratar de darle un orden a esto. Resulta que cuando observamos el ciclo recibe este nombre porque se dan unas etapas repetitivas. Es un proceso repetitivo. Básicamente, no se le puede determinar dónde inicia o dónde finaliza. Por eso se denomina ciclo. Pero ¿qué va a hacer usted? Usted le va a dar unas etapas. Supongamos que usted va a decir que la corteza, el proceso en corteza va a ser el 1, la etapa 1, en la atmósfera 2, en fuentes hídricas 3, digamos si es radioactivo y está en el núcleo, etapa 4, y así va a tomar otras etapas. Digamos que por acá está una plantica y también está el elemento en la plantica. Entonces usted a esto digamos que lo va a denominar etapa 5. Y resulta que por acá entonces viene un predador y se va a alimentar, un consumidor de primer orden y se va a alimentar de la planta, entonces usted le va a poner que es la etapa 6. Eso es lo primero, le va a dar un orden. ¿Ok? Eso es lo primero que usted tiene que hacer. Obviamente apoyado desde las reseñas. La reseña tiene que estar muy bien estructurada con sus 50 referentes y que aquí usted los pueda indicar. O sea que acá usted va a hablar de la reseña 14, usted acaba de hablar de la reseña 13, usted acaba de hablar de la reseña 40. ¿Ok? Bueno, eso es lo primero que usted va a hacer. Si esto está bien organizado, le va a ir muy bien. Lo segundo, voy a poner acá bien grande. Segundo, lo segundo es que usted va a separar estas etapas en etapas, lo voy a poner de otros colores, orgánica y en inorgánica. Aquí muchos han tenido un problema porque no diferencian una de la otra. Las etapas orgánicas son aquellas donde hay seres vivos involucrados. Eso quiere decir que esta etapa, voy a cambiarle el colorcito, ahora sí, que nos quede el mismo color de la orgánica.
que esta etapa y esta son orgánicas. Perfecto. Mientras que las otras, las restantes, son inorgánicas porque no intervienen seres vivos, a no ser de que, por ejemplo, en la corteza aquí hayan microorganismos que estén interviniendo. Entonces ya no sería una etapa inorgánica. Usted tiene que separarlo según ese criterio. Acá sería inorgánica y aquí sería inorgánica. ¿Listo? Entonces, lo primero, organizar. Usted le va a asignar un proceso 1, 2, 3, 4, 5. Haga un listado, numere cada etapa del ciclo. Segundo, clasifíquelas en orgánicas e inorgánicas. Como el objetivo acá es que vamos a trabajar los ciclos biogeoquímicos de forma integral y para ello entonces lo estamos haciendo desde la transferencia de masa, carga, energía y luego el impacto ambiental, vamos a ver cómo se tendría que abordar la transferencia de masa. ¿Listo? Entonces, la transferencia de masa se fundamenta en la ley de conservación de las masas, que explica que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, retomando, tenemos el elemento A aquí en la corteza, aquí en la fuente hídrica, acá en la atmósfera y por acá en el núcleo o en el manto, bueno, dependiendo donde se encuentre el elemento. Supongamos que este elemento, entonces, no está solo en la naturaleza, no está libre, y no va a estar libre, casi siempre va a estar o ionizado, o va a estar de forma molecular, o formando compuestos complejos. Acá entonces va a estar como H2O, ¿sí? Resulta que cuando llega aquí a la fuente hídrica le pasa algo, se ioniza. Y entonces se separa como H más 1 y O menos 2. Y usted lo encuentra así. Como estamos hablando de transferencia de masa, el fundamento teórico es la ley de conservación de la masa. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Teóricamente, para corroborar la ley de conservación de la masa, se tiene que hacer una ecuación. Usted no encuentra la ecuación, ahí no está la ecuación. A veces, algunos ciclos, como el del fósforo, el del azufre, el del nitrógeno, digamos que los más comunes sí tienen las ecuaciones, pero por lo general nos toca a nosotros deducirlas. ¿Qué hacemos acá? Miren entonces, se va a aplicar la simple inspección o tanteo y usted va a escribir la ecuacióncita. Escribe H2O, está inicialmente, y luego vamos a obtener H más 1 y O menos 2. Se tiene que cumplir que debe existir la misma cantidad de elementos a ambos lados de la ecuación. Y aquí tenemos 2 de A. Aquí solo tenemos 1. Aquí tenemos un oxígeno y aquí tenemos un oxígeno. O sea que con el oxígeno no hay problema. ¿Qué hacemos entonces? Sencillo. Para balancearlo acá es muy fácil. Le ponemos un 2 acá. Al ponerle ese 2, la ecuación queda balanceada porque tenemos 2 átomos de A en los reactantes y al final tenemos 2 de A en los productos. Y ya, quedó balanceada la ecuación por simple inspección o tanteo. ¿Listo, compañeros? Entonces, atención con eso. Eso es lo que tienen que hacer. Ustedes van a revisar todas las ecuaciones presentes y si no en lo posible van a tratar de deducirlas. Fíjense que aquí en el esquema que tengo en negro no hay una ecuación. Lo que puse en azul es la ecuación que acabamos de plantear. ¿Y de dónde la planteamos? Que inicialmente estaba así y luego cuando pasó a la fuente hídrica se ionizó. Entonces sabemos que se plantea esta ecuación. Bueno, ahora
en transferencia de carga, que es como la más difícil, la que nos preocupa. En transferencia de carga, por ejemplo, acá tenemos H2O y pasó aquí. Y resulta que acá atmosférico es HO. ¿Qué vamos a hacer? Observamos entonces la ecuación. Vamos a plantear la ecuación. Y escribimos que inicialmente era H2O, pero ahora se convirtió en HO. Eso quiere decir que cambió su estado de oxidación. ¿Cómo verificamos eso? Hay unos elementos base, como el oxígeno, que tienen un comportamiento regular. El oxígeno tiene dos estados de oxidación, -2 y -1, pero casi siempre está como -2. Voy a poner acá, ok, está como -2. Si el oxígeno está como -2, para que la molécula sea neutra, o sea que acá hay una carga -2, todo este debe ser +1, para que multiplicar +1 por 2 me dé +2, y se suma, +2 menos 1 queda 0, porque la molécula, recuerden, debe ser neutra. Como el oxígeno sigue siendo un átomo base y es -2, o sea que, ¿qué le pasó a A? Ahora A ya no es +1, sino que ahora A es +2. Cambio de estado de oxidación. Cuando un átomo se oxida o se reduce, tiene que ser un proceso simultáneo, o sea, tiene que haber otro átomo que también le pase lo mismo. Entonces, aquí nos hace falta como el otro átomo, pero vamos a tratar de generalizarlo así. Fíjense qué vamos a hacer, entonces. Ya identificamos los estados de oxidación. Nos dimos cuenta que sí, efectivamente hubo un cambio. Entonces, este estaba como +1 y terminó siendo +2. En las ecuaciones les reitero, tiene que haber un elemento que se oxida y otro que se reduce. O sea que el oxígeno también tendría que haber cambiado de estado de oxidación, pero lo vamos a dejar hasta ahí para analizar un poquito esto. Usted lo que va a hacer es que va a entablar una ecuación donde muestre por qué cambió de estado de oxidación el átomo A. Y entonces va a mostrar la ganancia o pérdida de electrones de ese átomo A. Para ello, les recomiendo que repase qué debe buscar, qué debe consultar. Balanceo por óxido reducción. Y en casos extremos un poco más complejos donde la ecuación definitivamente no se pueda balancear por óxido de reducción, entonces por ion electrón. Casi siempre ion electrón se emplea medio acuoso porque necesitamos saber si el medio es ácido o básico para poder balancearlo. Listo. Eso es en cuanto a transferencia de carga inorgánica. ¿Qué hacemos con la transferencia de carga orgánica? Entonces, que aquí está el arbolito. Por acá está el arbolito. Y entonces aquí está A. Recuerden que la transferencia de carga orgánica se puede dar por transferencia de átomos, digamos hidronios, para formación de NAP, por ejemplo. O también tenemos fosfatos, cuando es ADP o ATP. Y en algunos casos electrones, pero muy poquitos. Casi siempre son átomos completos o moléculas o iones que se transfieren. Listo. Esto sería entonces transferencia de masa, transferencia de carga. Ahora vamos a iniciar con la transferencia de energía que, wow, esa sí que es compleja. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay dos caminos posibles. Dos caminos posibles acá.
Entonces, siguiendo, ay, qué pena, siguiendo las leyes termodinámicas, ¿listo? Es como lo más común, lo que casi siempre se va a trabajar. Y desde una perspectiva macro, yo les voy a sugerir que vamos a iniciar desde la perspectiva macro. Para ello voy a emplear una simulación y un ejemplo que usted va a observar. Sé que esto es muy elemental. Aquí sí se puede apoyar usted de la profesora de física. Acá para esta parte sí, pero para la parte de transferencia de carga y masa es muy complicado porque la profe, pues ella se especializa en otras cositas y seguro que es difícil que ella les pueda dar como una orientación al respecto. Bueno, entonces acá estoy buscando la simulación porque no sé qué se me hizo, la tenía lista pero se me cerró. ¿Qué la hice? Bueno, mientras tanto les voy comentando. La idea es que usted inicie con esa transferencia macro o esa explicación macro. Esa explicación macro es que usted identifique los cambios generales de energía que pueden existir en el sistema. Esos cambios se pueden dar, y no sé qué se me hizo acá. Esos cambios se pueden dar de la siguiente manera. Bueno, chicos, observen. Resulta que esta simulación es muy interesante porque tiene un recuadrito acá donde muestra las fuentes de la energía y acá lo que produce la transformación. Recuerden que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. No significa que la calidad se mantenga constante, sabemos bien que no es así, pero sí hay una transformación. Entonces observemos que acá yo voy a poner, estamos viendo la fuente de un tipo, de una interacción, ¿de qué? De un trabajo. Y vamos a ver qué genera ese trabajo. ¿Sí? Entonces observen acá. Le voy a poner acá. ¿Esto qué me está mostrando? ¿Cómo se transforma una energía en otra? ¿Qué me dice aquí? Tenemos inicialmente energía mecánica y acá que estamos obteniendo energía térmica. Recuerden que estas simulaciones también son muy elementales, muy sencillas, porque esto es una transformación de tipo de energía potencial a energía cinética. ¿Sí? Es el funcionamiento de las plantas de energía eléctrica, hidroeléctrica. Listo. Voy a ponerle ahora un bombillito. ¿Sí? Ok. Ahora observemos. ¿Qué pasa con esta energía? Bueno, que también aquí hace falta porque faltan los fotones. Bueno, una ejemplificación un poco mayor. Esto es muy sencillito y elemental. En pocas palabras, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Esta simulación es muy sencillita. Voy a poner por último esta de la bicicleta. Acá explica muy bonito. Les dice energía química. Sí, este organismo acá genera unas reacciones metabólicas que le permiten, ya se cansó, que le permiten, ya lo alimenté, que le permiten entonces generar energía. Luego entonces, ¿qué hace el individuo? Se transforma en movimiento. Y ese movimiento, aquí lo que vemos es que genera energía eléctrica y por último, energía térmica que excita los iodos que están acá para generar luz. ¿Sí? Entonces, eso es en pocas palabras lo que usted va a hacer en su ciclo, en la primera etapa de la descripción macro de la energía. Usted va a identificar
como estamos viendo acá en esta simulación. Usted va a identificar cuáles son las posibles transformaciones generales que se dan. Luego las vamos a trabajar en ecuaciones químicas, aplicando energía libre de Gibbs, entalpía, entropía. Si hay alguno que considere que está en condiciones de poder de una vez implementar entropía, entalpía, energía libre de Gibbs, para ello necesita las ecuaciones químicas, de una vez hágalo. De lo contrario, los demás van a trabajar la energía de forma macro, general, global. No es lo correcto, pero necesitamos porque ni siquiera sabemos identificar estos tipos de energías. Les agradezco entonces su atención, compañeros, y espero que esto les haya servido un poco para el trabajo que viene a continuación. Estoy en proceso de revisión. Mientras tanto, usted vaya trabajando la identificación de energía. Si tiene que hacer correcciones sobre transferencia de masa y carga, por favor hágalo, es necesario. Que tenga una feliz tarde, hasta pronto.